¿Yo? Sí, ahí te lo pide. Bueno, Ya le di. perfecto. Bueno, la voy a presentar a Pilar, Pilar Rebol, más allá de que es mi hermana, muy querida. Ella es decodificadora bioemocional y dental, es terapeuta holística y aplica técnicas de energía Reiki, Zen y Tameana, que es la aplicación de los cuarzos cristales, y símbolos pleyadianos. Bueno, Pili nos va a contar en qué consiste la biodecodificación y después todos los que quieran hacer preguntas, bienvenidas. La Pili se ha puesto con disposición de horario, así que bueno, estamos tranquilos y empezamos y te damos la palabra. Bueno, desde ya muchísimas gracias, es una experiencia maravillosa realmente, ya todo lo que hace la tecnología, ¿no? Encontrarnos de todas partes de Latinoamérica como si estuviéramos en casa. Tenemos hemorragia interna. Vamos a hacer una Hicieron análisis de sangre y ya voy a cerrar los micrófonos. entonces van a hacer la endoscopia. Y que otro examen. Voy a cerrar los micrófonos. ¿Por Vos, dónde Pili, desactivate. Ahí está. Desactiva tu micrófono, Pili. Ahora bien, perfecto. Bien. Bueno, como le estaba contando, la idea es que sepamos de esta herramienta de la decodificación bioemocional, para qué nos sirve. Es una herramienta que no sustituye la medicina, pero que sí nos enseña y nos hace comprender muchos síntomas. Síntomas físicos, mentales o de la vida de relación que no nos hace vivir una vida plena, como por ejemplo miedo a manejar, no conseguir una pareja o sentirme que no puedo subir a un edificio por la altura, ¿no? Entonces vamos a ver que todos estos síntomas son emociones ocultas que no hemos podido resolver emocionalmente y han quedado en nuestras memorias. Y nuestro cuerpo, que es el comandante del cerebro, el inconsciente biológico, nos va a dar soluciones siempre de estilo de supervivencia. Entonces, si yo tengo un síntoma físico como una gastritis, me va a estar dando no una enfermedad, sino una solución ante algo que yo lo considero como un bocado indigesto. Puede ser una mala noticia, puede ser recibir todos los días las miradas o las críticas de mis compañeros y por ser políticamente correcto no decir nada, ¿sí? Entonces, la gastritis me va a estar dando la solución ¿a qué? A darme más ácido clorhídrico para poder digerir ese bocado que me tragué y que no lo puedo devolver porque soy políticamente correcta. Entonces, ante un proceso me va a estar dando una solución, que es muy diferente a lo que nos han enseñado en la medicina, que mi cuerpo se enferma por el simple estrés, que no se sabe de dónde, que todo es estrés, o porque nuestro cuerpo está erróneo, ¿no? Entonces, vamos a ir a buscar a través de la biodecodificación también todos estos síntomas mentales que pueden ser desde una depresión, una fobia al encierro o a cualquier tipo de trauma, ¿no? Un TOC. Y como les contaba, por ejemplo, también cualquier cosa que no nos deja vivir pleno, ¿no? Me encantaría tener un auto, tengo el dinero, pero no me animo a andar en auto. Entonces, se busca a través de nuestra vida contemporánea algún hecho, algún conflicto, un trauma que hemos tenido con respecto a manejar un auto. Pero también vamos a ir a buscar en la vida intrauterina, en la panza de mamá. En la panza de mamá es un momento muy importante para nosotros porque es donde nosotros nos concebimos y estamos ahí por 9 meses. En esos 9 meses, ¿qué más hacemos? Y nada más y nada menos que nuestros órganos y vamos
formando nuestro ser. Entonces, todo lo que está ahí adentro de la panza de mamá, ese bebito que va formando sus órganos, va a ir asimilando todas las experiencias de mamá. Y si mamá se subió a un auto y a lo mejor frenó de golpe porque había un niño y se asustó, ese miedo también que queda incluido a que ella se podría haber hecho algo, su bebé o el niño que podría atropellar, queda en ese inconsciente como una respuesta biológica para protegerme a mí ante un hecho eventual. Pero queda en el inconsciente. Entonces, cuando vamos nosotros a buscar diferentes hechos que hemos podido pasar traumáticos, inconscientes o conscientes, ¿no? Puede decir, bueno, sí, yo me acuerdo tal lugar que me frenó y me asustó tal accidente, vi un accidente tremendo, entonces no me animo a manejar. Pero también puede ser un hecho en el cual yo escuché o sucedió cuando estábamos en la panza de mamá, o un hecho más arriba, ancestral, en el árbol genealógico. En un momento que alguien perdió la vida, entonces ese trauma, ese dolor que ha quedado en la familia, queda como una respuesta biológica, en el cual a mí me va a estar protegiendo, diciéndome, Pilar, cuidado, no manejes un auto, porque si yo estoy siendo representante de ese ancestro, que ya vamos a hablar, se llaman dobles, porque puedo tener el mismo nombre, por las mismas fechas de concepción, por parecido, por profesión, ¿sí? Voy a ser ese representante en mi familia que, como el inconsciente es biológico, tiene la característica de no vivir en el tiempo, es decir, lo que pasó hace 100 años, 20 años, 10 años o 3 años, o en un instante, el inconsciente lo toma en este aquí y ahora. Es por eso que es muy importante cuando vamos a buscar un conflicto, ir a buscar la historia que quedó codificada en nuestro inconsciente, pero siempre como una computadora, como esta computadora. El inconsciente va a unir todos los parecidos que dio como resultado vida. Entonces, va a hacer que todo se repita de una forma, ¿cómo se llama? De una forma automática, ¿no? ¿Para qué? Porque eso dio como resultado vida, tanto en mi vida, en la vida intrauterina o en la vida ancestral. Entonces, todo lo que dio como resultado muerte o muerte, casi se muere o casi sucede algo, eso lo va a tomar y lo va a hacer para abajo. Va a tratar de evitarlo a toda forma. ¿Por qué? Porque lo único que le interesa es que nuestra biotraje, nuestro cuerpo, esté vivo. Pero vamos a ir más allá de todo esto, que no solamente es de la biología o del cuerpo, sino que también vamos a ir pudiendo ver que venimos a transitar una experiencia humana en este cuerpo, pero que a medida vamos conociendo la historia de nuestros conflictos, vamos a tener un aprendizaje y vamos a ir comprendiendo las historias de nuestros ancestros, de nuestras historias, en el cual vamos a poder comprender por qué papá y mamá actuaron de la forma que actuaron cuando yo era pequeña, por ejemplo, y yo viví historias, por ejemplo, de abandono o de abuso o de violencia, en el cual voy a poder mirar que he vivido una historia para poder trascenderla, para poder mirarme, para poder experimentar abusos o abandonos o violencias, pero siempre lo voy a poder mirar desde un lugar cuando yo pueda comprender y mirar la historia transgeneracional, es decir, voy a poder mirar la historia de papá, de mamá, de sus padres, de sus abuelos, cómo vivieron. Entonces, cuando vemos que se repiten historias transgeneracionales, por ejemplo, de parejas violentas, y yo tengo papá violento, y después me caso con un marido violento, voy a poder mirar que ese inconsciente biológico da como un programa que hace que se repitan esas situaciones conflictivas porque dio como resultado vida. Y el inconsciente no tiene idea si la pasó bien, si la pasó mal,
¿sí? Sino que todas esas historias donde hubo parejas violentas o desamor, ¿sí? Dio como resultado generaciones, dio como resultado hijos, y esos hijos dieron más hijos. Entonces, vamos a ver que estos programas se pueden dar por repetición en los mismos problemas o conflictos que han tenido mis ancestros, o por reparación. ¿Cómo es por reparación? Y si yo tengo una pareja, han tenido todos parejas violentas, bueno, yo puedo reparar primero o no teniendo pareja, o buscándome una pareja súper, súper amorosa. Pero vamos a mirarlo más con por ejemplo, con la familia alcohólica o violenta, ¿no? Si yo me caso con un marido, mi familia han tenido un padre alcohólico o un abuelo, y yo me caso con un marido alcohólico, voy a estar continuando ese programa en el cual mi inconsciente, por más que yo lo pase mal, dio como resultado vida. Pero en la reparación, ¿qué voy a hacer? O no me gustan los hombres que tomen nada de alcohol, me enoja, me niego, o me hago enóloga, ¿no? Cato el vino de una forma en la cual puedo probar, pero de una forma educada, de una forma controlada, de una forma que no pueda producir un conflicto en el clan, ¿sí? Entonces, vamos a ir mirando que nuestro inconsciente biológico va a estar buscando esos programas, y si se repiten, vamos a mirarlos nosotros en el árbol para ver dónde está ese síntoma. Cuando vamos a buscar el síntoma y vemos en el árbol siempre buscando el mismo síntoma. Por ejemplo, si voy a buscar un síntoma físico, como por ejemplo un dolor de cabeza, me va a estar contando el dolor de cabeza por la función que ocupa la cabeza y por el lugar donde está, y el cerebro está dentro de un cráneo, me va a estar hablando de huesos. Todo lo que tiene que ver con huesos me va a estar hablando de desvalorización. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un cuerpo en el cual, si no tuviéramos los huesos, seríamos un saco de músculos y grasa. Los huesos ¿qué hacen? Nos sustentan, nos valoran, nos levantan, ¿sí? Y hace que podamos accionar. Toda esa valoración habla, cuando hay un tema de huesos, y conflicto, por supuesto, me va a estar hablando de desvalorización. Pero si está en la cabeza, el conflicto va a ser una desvalorización intelectual. Con el tema de dolor de cabeza voy a poder buscar todo lo que tenga referente. Primero, la desvalorización intelectual o de ideas, pero también con la autoridad. ¿Por qué? Porque la cabeza simboliza la cabeza de la familia, simboliza al padre, el que está en contacto con el padre, con Dios o con la idea principal, ¿sí? Que es de nuestra Dios, vendría a ser, o el nombre que cada uno le ponga. Entonces, voy a buscar a través del árbol todos esos conflictos que produjeron ideas, conflictos de identidad, de el que tomó una idea y produjo a lo mejor una inversión en la casa y perdieron todos el dinero. Entonces vamos a buscar a través de los dobles y yacentes, que son a través de los dobles, como les dije, a través de los nombres que sean iguales, es decir, si hay una Pilar o uno que empiece con P, ¿sí? Pablo, también por el comienzo de la palabra, también voy a hacer doble. Si es por parecido, si es por fecha de nacimiento, es decir, mi fecha de nacimiento coincide con un cuadro que no solamente va a ser con la misma fecha de nacimiento, sino que hay un cuadro en el cual utilizamos para buscar el tema de los dobles, que es para ver dónde es el nacimiento y la concepción de cada uno. Entonces, cuando vamos y buscamos con el síntoma a observar, vamos a ir entendiendo dónde viene toda esta historia de conflictos de ideas, de desvalorizaciones, de identidades, de conflicto con la autoridad. ¿Por qué? Porque la cabeza, el padre, es la autoridad. La autoridad primera, ¿quién es? Dios para nosotros. Pero después el niño va a tomar la autoridad a papá y a mamá. Sí, pero principalmente del padre.
Pero bueno, si en una familia la única cabeza de familia es la madre, se buscará por supuesto la madre. Entonces, vamos viendo que a través de los dobles vamos a buscar todo ese caminito para ir comprendiendo de dónde viene a través del transgeneracional. Pero también hay una palabra que se dice yacente, que es lo mismo que el doble, pero el yacente es yace en mí un fantasma. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo no había nacido, no estaba ni gestada en la panza de mamá, algún ancestro nuestro perdió la vida, murió joven o en un hecho en el cual la familia queda en duelo. Entonces vengo yo por nombre, por parecido, o por profesión, o por fecha de concepción, de nacimiento, y ahora se le agrega de muerte de ese ancestro, estoy relacionado, yo soy yacente. ¿Qué quiere decir? Traigo a la vida a este muerto. ¿Por qué? Porque la familia ha quedado en un duelo, ha quedado sin solución, porque murió joven, porque murió en un accidente, porque hubo un hecho en el cual quedó para ese inconsciente en un conflicto muy, muy importante y de mucho estrés. Entonces, cuando yo voy mirando qué síntomas estoy viendo y veo, por ejemplo, muchas cosas que sobre todo cuando se le pregunta ¿desde cuándo tenés el síntoma? ¿Sí? Por ejemplo, los niños que son obesos de pequeñito, el síntoma no es de ellos, es de la mamá o viene de arriba del transgeneracional, incorporando a ese yacente, a ese ancestro que falleció y lo incorpora el niño, ¿no? Pero también, hablando, ahora que me voy en el tema del sobrepeso, obesidad, si es muy pequeñito, todas las historias que vive el síntoma, un pequeño, de 0 años, desde que nace hasta los 7 años y 10 años, siempre se trabaja con la mamá. ¿Por qué? Porque ese resentir, el síntoma lo está mostrando el hijo, pero el síntoma emocional lo tiene la mamá. ¿Por qué la mamá? Vamos a ver en esto, y no es culpa, porque siempre cuando vienen consultantes a mis sesiones, la idea importantísima de todo esto es sacarnos ese peso gigante que las creencias, los juicios, que están en nuestro inconsciente biológico por toda la historia que hemos vivido, social, familiar y cultural, nos han venido desde la culpa, ¿no? Sino que todo lo que viene en el niño cuando es pequeño y tiene desde autismo a obesidad o cualquier enfermedad, hasta la de mala fama, como le decimos, que pueden ser un tumor, un cáncer, esa es porque el niño está muy unido a mamá, está totalmente empezando a despegarse, hasta enérgicamente su aura no está completa, entonces va absorbiendo todas las experiencias que mamá está mostrándole del mundo, y el hijo va teniendo el síntoma del resentir de la madre. Entonces, por ejemplo, estábamos hablando de la obesidad o del sobrepeso, también va a ser una solución biológica. Muchas veces cuando tratamos a gente con sobrepeso, me dices, ¿cómo voy a hacer una solución biológica? Mírame cómo estoy. Pero sí, ¿por qué? Porque la grasa simbólicamente está relacionado con el alimento, está relacionado con la protección, la grasa me protege, si yo soy soy un animal, porque siempre venimos de las memorias de mamífero de millones de años, de nuestro inconsciente biológico que asimila toda esta información para tener vida, para proseguir la vida. La grasa, si un animal me muerde un órgano vital, y ese órgano vital, soy flaco y no tengo que protegerme, me puedo morir. Entonces, la grasa me va a proteger mis órganos vitales. Si me clavan un cuchillo y yo tengo grasa, voy a poder proteger. Entonces, biológicamente protege, pero también protege del calor, ¿sí? Del frío, protege y nos da energía, es la forma más fácil de tener energía en el cuerpo, que no pese, porque la grasa es muy liviana, y nos va a estar contando todo conflicto de desprotección.
que me tengo que proteger, que me siento abandonado, ¿sí? Entonces, todos esos conflictos, si el bebé es muy pequeñito y ya tiene sobrepeso, se va a buscar todo ese resentir que tiene mamá, duelos, conflictos, abandonos, y carencias alimenticias. Entonces, por eso también guardo mayor cantidad de reserva, ¿no? Porque no tenía o no tuve el alimento físico, o no tengo o no tuve el alimento emocional, que también está dado por mamá, ¿no? ¿Cómo vamos? Muy bien, Pilar, excelente. Muy Está bien, bien Bien. interesante el tema. ¿Tienen alguna Sí, pregunta? sí, acá tengo una pregunta en el chat, Pili. Dice, Ingrid pregunta, ¿cómo hacen para recolectar esa información de los ancestros? En mi caso, por más que quisiera conocer la historia de mis ancestros, es imposible. Todos están muertos, incluidos mis padres. Perfecto. No hay ningún problema porque tenemos este maravilloso inconsciente biológico que está conectado con toda la información. Tenemos desde la información, como les decía, desde nuestra vida actual, nuestra vida intrauterina, la recordamos absolutamente todo, y también tenemos la información de nuestros ancestros. ¿Cómo se busca? Primero se va desde el inconsciente trabajando sobre el síntoma, pero si quiero ir a buscar información mucho más específica de nuestros ancestros, se hace un reorixing, se llama, es una constelación individual que hacemos en decodificación bioemocional, donde vamos a hablar con ese ancestro y conocemos, sentimos, olemos y vamos a esa historia a buscar el resentir. Pero siempre se busca a través de mi síntoma o de un síntoma de terceros, ¿no? Y sí, siempre. Yo he trabajado hasta con gente que es adoptada, entonces no tienen absolutamente ninguna información ni por qué fueron adoptadas, y hemos ido hasta la panza de mamá y ha podido conocer por qué fue adoptada, cómo vivió mamá ese desprendimiento de esa niña, ¿no? En qué lugar estaba, cómo era la casa, cómo se sentían, y entonces una gran sanación, porque al comprender podemos, ya no necesitamos juzgar, no nos sentimos abandonados, entendemos la situación en que se vivió en esa época, con esa cultura, con todo lo que llevaba a esa mujer tener que dar ese bebé, ¿no? Entonces, con el tema de la información, todo está en memoria. Tanto que está en nuestra memoria que tenemos memoria de las primeras células del comienzo de la vida. Y eso se puede entender y ver cuando éramos peces, los peces en la época de los terremotos y demás, vivían los momentos en el cual muchas veces cuando bajaba la marea quedaban sobre una piedra o la arena en el cual el sol los secaba. El comienzo por supuesto, el estrés de muerte que venía, sobrellevaba, porque si se deshidrataba, era tan fuerte que empezó a hacer una adaptación de cerrar los canales colectores. ¿Qué son los canales colectores? Son los canales que hacen que no se pierda la orina, no se pierda el agua, hasta que volviera la marea. Nosotros, cuando tenemos un conflicto de que nos mueven el piso, que nos sacan del agua, ¿no? Como uno dice, ay, estoy como pez en el agua. Bueno, cuando nos sacan del agua, nos sacan de un territorio, nos sacan y sentimos que tenemos estamos devastados, podemos tener sobrepeso o amanecer hinchados. ¿Por qué? Porque retenemos agua, porque es la única forma que tenemos de sentir que no vamos a morir. ¿Por qué? Porque si el pez se deshidrata, se muere. Entonces nosotros tenemos esas memorias todavía tan intactas, aunque hayamos pasado toda una evolución de ser pez a reptil y hasta los mamíferos, que son los monos, y ahora nosotros por nuestro cerebro frontal nos diferenciamos de los monos, ¿no? Pero todos nuestros mecanismos de supervivencia van a estar dados
por todas estas memorias que están guardadas en nuestras propias células. Entonces, cuando podemos mirar que no solamente somos un cuerpo físico, sino que venimos a experimentar, a experimentarnos en este cuerpo físico, la experiencia humana, empezamos a comprender que somos creadores de nuestra propia realidad. Y esta propia realidad es la que hace que podamos ver los síntomas desde una diferente comprensión para un nuevo cambio de conciencia. ¿Por qué? Porque no hemos venido a experimentarnos desde el desamor, desde todas las formas. El sentirme atacado, sentir que pierdo el territorio, que no tengo la capacidad de tener el valor para hacer mis cosas o lograr mis proyectos. Pero todas esas historias vienen relacionadas de mucho más atrás. Yo les quiero contar, ya que tengo la felicidad de tener acá a mi hijo con nosotros, de poder contar que todas las historias están influenciando en todas nuestras vidas. Yo me acuerdo, yo cuando lo gesté a mi hijo Federico, estábamos viviendo en una situación de que queríamos comprar una casa. Y esa casa que queríamos comprar tenía que ser la única solución que encontramos con mi marido, fue que él se fuera a un barco como médico por 2 meses a alta mar y volviera a los 2 meses, y así lo hizo por 2 años. Teníamos un hijo pequeño y queríamos tener otro hijo para que no se fueran las distancias, y nos pusimos de acuerdo con gestar a Federico. Pero, ¿por qué les traigo esto? Porque él estudió arquitectura. Y nada es casualidad. Cuando él estudia arquitectura y un momento antes de recibirse, gracias a Dios, ahora es un excelente arquitecto y está muy bien, pero él cuando estaba estudiando, él tenía mucho miedo de si iba a poder dar trabajo y temas de conflictos propios de la adolescencia. Pero sí me fue muy importante poder contarle a él que hasta nuestras profesiones venimos y no son por casualidad. Venimos a reparar historias de conflicto y de dolor. Pero cuando reparamos, y acá todos estén atentos, si reparamos profesiones y veamos por qué tenemos la profesión que tenemos, no ganamos dinero. Entonces, muy bueno poder saber por qué estoy trabajando en lo que trabajo, o por qué me dedico a lo que me dedico, y si me dedico por una reparación o porque realmente me gusta. Entonces, como yo sabía de esto, no quería que mi hijo tuviera que reparar la historia de sus padres para que sea abundante, para que él pueda realmente, si quería dejar arquitectura y dedicarse a cualquier otra cosa. Entonces le conté la historia, que cuando él fue gestado, su papá se tenía que ir 2 meses al barco, mientras yo sufría, porque en esa época no había estos Zoom, no había internet, no había absolutamente nada. Entonces, bueno, los viernes nos llamaban por radio, era cambio, y sabiendo que todo el mundo te escuchaba, así que era, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Y nada más, y eran 5 minutos. Entonces, cuando él escuchó que vos sos arquitecto porque así vas a crear casas para que tu papá no se vaya más de la familia, el inconsciente traía eso, ¿te acordás, Fede? Se largó a llorar. Le llegó a la emoción, pero eso fue muy importante. ¿Por qué? Porque él ya llevó a la conciencia de para qué cosa él quería ser arquitecto. ¿Por qué? Porque él ahora podía elegir. Podía elegir sí, perfecto, ahora conozco. Pero ya no necesito hacer casas a mi papá. ¿Por qué? Porque cuando uno repara para el clan. Y yo no le puedo cobrar al clan, no le puedo cobrar a mi papá, porque el inconsciente no sabe que el otro no es mi papá. Entonces, es ahí cuando uno puede entender, más allá del inconsciente, que aunque no sepas cosas, y él a lo mejor no hubiera sabido que su papá se iba de viaje, o lo sabía pero no lo relacionó, esto de buscar una profesión que está dedicado justo cuando él fue gestado a tener una casa para que los papás no se vayan, ¿no? Eso
fue muy importante para que él, bueno, pueda decidir y ahora pueda ser abundante, pueda cobrar y pueda tener y hacer las casas que él quiera para lo que él quiere, ¿no? Eh, Así que, bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, Pili. Sandra está preguntando, un tema de artritis juvenil en manos, ¿qué pudo originarla? Bien, ¿qué edad de juvenil? Vamos preguntando y yo voy contestando. Ok, Pilar. Mi hija tiene 16 años Bien, y le ha llegado una artritis juvenil acá en manos. Tiene esta parte de acá, digamos, del nudillo del centro hacia abajo muy gruesas. Y bueno, mira que me encanta y quiero compartirles acá, bueno, sé que la mayoría, o no sé si la mayoría, Mili, conocen el tema de Gerardito. Y ayer, casualmente, quise aplicar Ley del 2 y dije, bueno, Ángeles, quiero saber cuál es el mecanismo que debo utilizar para que mi hija empiece a entrar en este mundo que ya viene poquitico porque atea, bueno, la adolescencia hermosa. Entonces, pero poco a poco ha ido como entrando en este mundo y yo dije, Dios, muéstrame eh, de una manera clara y contundente. Yo quiero saber si hay un camino de sanación para mi hija en el cual ella pueda ayudarse a sí misma a sanarse y si ella va a recibir esta información. Y me llega un flash así impresionante de este tema de biodescodificación. Yo tengo ni idea qué es esto. Y lo pedí ayer. Y hoy en la mañana entro al chat de magia, que nosotros no compartimos mucho este tipo de información, Mili. Nosotros somos muy gerardianos. Entonces todo lo que hay allí es Gerardito, Gerardito. Cuando yo veo esto y digo biodescodificación, wow, me han contestado que por aquí es. Entonces me parece hermoso porque este grupo, algunos que estamos acá, sabemos que es respuesta angelical. Hay respuesta de que sí, de que este puede ser el camino, entonces por eso me atrevo a abrirte la pregunta ya con la tranquilidad y la seguridad de que por aquí es el camino para ella. perfecto. Bueno, mira, yo te cuento que todo lo que tiene que ver con el tema de artritis va a tener que ver con el tema de huesos. Y va a estar hablando de la desvalorización, como yo contaba con el tema del dolor de cabeza, porque están relacionados el tema de huesos, pero como están relacionados temas de articulaciones y demás, y está en la mano, vamos a ir a buscar desvalorizaciones con respecto a lo mejor tu hija tiene alguna actividad que usa las manos, guitarra, juega al hockey o algo que sea una acción en el cual se sienta desvalorizada, pero si no también vamos a buscar todo un resentir con el padre. ¿Por qué? Porque las manos también simbolizan el papá. ¿Sí? Pero también el trabajo, la acción que yo estoy haciendo. A lo mejor hago una actividad y me siento desvalorizada. Y el tema de la artritis tiene, toda enfermedad va teniendo un conflicto en el cual mi biología me va a estar dando unas respuestas. Cuando hay tema de hueso, el hueso se va como haciendo agujeritos, o sea, calando, ¿sí? En la desvalorización, en el conflicto. Y cuando hay una reparación, es decir, ya salí de ese conflicto, el hueso empieza a rellenarse. Y cuando empieza a rellenarse, empieza el dolor. Pero lo que tienen esto es que empiezo a un conflicto de estrés, de conflicto, y después reparo. Me siento bien, estoy contenta y vuelvo de nuevo al conflicto, me siento desvalorizada porque no puedo, porque no alcanzo o porque no tengo, ¿sí? Y está en una fase que continuamente está en estrés y reparación. Y por eso duele, porque continuamente se está inflamando y la inflamación siempre estamos contando el tema de reparar, pero no ha podido trascender ese conflicto. Entonces, en ella, como es muy pequeña, hay que ver la historia que le puede pasar, si me decís desde los 16, no más chica. A partir de los 16 ya tiene el síntoma. Bueno, ir a buscar con ella todos los síntomas que ha tenido con respecto al sentirse desvalorizada en la acción, en la habilidad, en lo poder tomar también, porque con las manos puedo tomar, que no puedo tomar, ¿no? O que no puedo rechazar. Entonces, según lo que vamos a ir mirando con la consultante, vamos a ir pudiendo mirar. Pero también se va a ir a la historia de mamá y al embarazo. ¿Cómo fue su embarazo? ¿Por qué? Porque todos los embarazos
hemos venido, yo estoy la sexta, y les aviso, no deseado para nada. Y encima en total peligro, porque cuando se enteran de mí, dicen, señora, usted está en riesgo su vida, se puede morir usted y su bebé, tiene que hacer un aborto médico legal, ¿no? Entonces, ahí mi existencia, el aparecer a la vida es un peligro. Entonces, todas mis conductas, que era de aparecer hasta en esto, no les cuento el estrés que tenía, de aparecer, para mi inconsciente es peligro. Pilar, cuidado, ¿no? Te pueden matar. Entonces, cada uno que ha vivido en la panza ha vivido con una situación específica. O no lo esperaba, o no era el momento, o el trabajo que estábamos haciendo, o la relación con mis padres, o como yo lo viví, desde mis desvalorizaciones, a lo mejor muchas veces pasa de, bueno, tengo que dejar de trabajar porque estoy embarazada, pero no lo esperaba, no lo deseaba, o no era la condición porque no había economía para otro bebé, y tantas historias que ahí siempre volvemos de nuevo a esto. Mirar, comprender, porque en esa vida, en esos años, hace 16 años atrás, no es la misma Sandra que está viviendo. Yo he vivido historias en el cual me ha pasado un hecho que me encanta siempre contar, de mi hijo mayor, que un día me dice, mamá, a mí la gente que roba o que miente, no me acuerdo cómo era, no me gusta, porque vos me dijiste cuando yo era chiquitito que los niños que mienten o roban, seguramente que él era el mayor y le había hecho algo a su hermano, o había robado, había mentido, yo le dije, los niños que mienten o roban no se los quiere. Entonces, esta mamá de 50 años, ignorante, que tenía, ¿no? Le dice, le digo, mira hijo, desde esta mamá de 50 años te pido perdón, porque esa mamá que tenía 23, 24 años, creyó hacerlo mejor y darte el mejor consejo. ¿Por qué? Porque seguramente que a ella también le dieron ese consejo. Y a su mamá también, a su abuela, y así ver la historia de cómo vamos creando y vamos mirando según las creencias y los estados de conciencia que teníamos antes. Yo antes, nada que ver a esto, ¿no? Entonces, puedo mirar, pude abrazar a mi hijo, le di un beso, le pedí perdón desde esta mamá, y esta mamá también pudo abrazar y apapachar a esa jovencita que creyó ser la mejor mamá del mundo, dando un consejo que ahora lo veo erróneo, pero en esa época creí que era lo mejor para él, ¿no? Entonces, es saber perdonarnos, saber mirar el momento y lo que estábamos viviendo, que no tuvimos solución, que fue una emoción oculta, que la tuvimos que tragar, que tuvimos que seguir para sobrevivir. Si me sentí sola, si me sentí que no me daban la mano, que todos me dejaban a un lado, también va a estar en el resentir. Y va a estar como una respuesta biológica a una solución que ahora esta niña está viviendo, que se vivió más atrás. ¿Se comprende? Entonces, sí, todo tiene solución, todo se sana. Pero, como se le dice, el famoso incurable, sí, porque se cura desde adentro. Entonces, sí es incurable, porque si vamos hacia adentro y comprendemos y sanamos, no solamente nuestras desvalorizaciones o síntomas en las manos, sino la desvalorización total de no creernos, de creernos limitados o no eternos, ¿no? Ahí vamos a ir pudiendo llevar todas estas experiencias de vuelta al origen, ¿no? De vuelta a donde todos realmente estamos, en esta hermosa experiencia humana. Pili, hay más preguntas. Dice, en un tema de cistitis, la cual tengo desde niña y por periodos de tiempo se minimiza y en otras épocas se incrementa. He evidenciado que un tema emocional se puede disparar. Bien, perfecto. La cistitis está hablando de una reparación, es decir, ya estamos de nuevo en esto, está entrando en conflicto y reparación. Cuando se da la cistitis es un conflicto de territorio. Cuando soy una mujer, el territorio, porque el macho, vamos de nuevo a las memorias de mamífero, que vemos en los perros. El perro apenas se acerca a un lugar o hay otro perro, levanta la pata y marca su territorio. La hembra, ¿qué hace? La hembra con el tema del territorio también, pero es
conflicto en organizar mi territorio. Me siento invadida, siento que o viene mi suegro, que vienen, me están invadiendo mi lugar, que no tengo mi lugar. Pero si eso es de chiquitita, ahí hay que buscar las historias en mamá. Todas las historias de territorio, de invasión, de conflicto, de marcaje, de desvalorización, de por no poder tener mi lugar, sea por sumisión, sea por sentimiento de desvalorización o abandono y demás. Entonces, buscando esa emoción oculta, desde dónde viene, y se busca a través del embarazo, se busca en el proyecto sentido, que es toda esta concepción, pero también se va a buscar también en los ciclos biológicos memorizados de su historia, a través de ese conflicto, todas las veces que se repite y se produce el síntoma. Pero ahí está ella en un conflicto de territorio, pero que logra solucionarlo y vuelve de nuevo al sentir que pierde el territorio, no lo puede organizar, se siente invadida, y sobre todo con mucha ira y mucho enojo, porque toda cistitis, todo lo que termina en itis, produce inflamación, ¿sí? Y esa inflamación habla en el inconsciente de enojo, de broncas, de ira, pero que me las callo, que me las trago, no las digo, no las expreso, ¿sí? Pili, otra. Quisiera saber sobre la tartamudez. Y la tartamudez, bueno, siempre si eso se viene de pequeño, se está Ay, hablando, perdóname, Pilar, discúlpame. Sí. Hablas con ¿sí? Sandra, la persona que hizo la pregunta anterior. Es que estoy aquí tomando atenta atención y estoy escribiendo y dijiste que la inflamación corresponde a La la inflamación inflamación cuando tengo cistitis que ya duele. habla de ira, de enojo, pero está Esa es la emoción que se en genera. un proceso de reparación, es decir, ya el conflicto de territorio se ha solucionado, pero si se vuelve continuamente a tener cistitis, ese conflicto vuelve a activarse, es decir, no se ha solucionado. Ante cualquier tema de territorio, vuelvo a sentirme invadida, vuelvo a sentir que no, que pierdo mi lugar, que no me puedo hacer mi lugar, que no me miran, que no estoy. Pero lo vivo con ira y con rabia, pero no lo expreso. Ok. Ay, gracias, Pilar, también. De nada. La tartamudez, Pili. Bien, la tartamudez, bueno, la mayoría de las veces, como viene de pequeñitos, está contando historias de no hablar, de secretos, de fidelidades familiares. Por eso el niño no puede hablar, ¿sí? Repite y hay que ver bien específicamente, pero se va buscando. Primero en el proyecto sentido, nuevamente en la panza de mamá. ¿Por qué? Porque cada vez que nuestras células va creciendo y va creando un órgano, va unido a todas las emociones que está en el líquido amniótico, que está en mamá. Entonces, si mamá siente estrés, enojo, angustia, miedo, o tiene que callar un secreto, algo que siente que no lo puede expresar, que no lo puede decir, porque la pueden sacar, porque pueden hablar mal de ella o la pueden echar del clan, ¿sí? Ese secreto que queda, que puede haber quedado en ella o en mamá y papá o en la historia ahí que han vivido mientras estaba gestada, eso va a dar como un resultado, como una solución biológica de que no hablar, de no decir, de no expresar, ¿sí? Eso es lo básico. Después hay que ir profundamente a buscar. Y también, bueno, por supuesto, a nivel ancestral, ¿no? En los secretos, en lo que no se puede decir, en lo que no se ha hablado por fidelidad familiar, ¿sí? En niños no nacidos, en los exiliados, en los ocultados. Pero esa es la base general del no poder hablar fluidamente, ¿no? No se puede hablar. Y por supuesto, ese niño hay que buscar también, no solamente en la panza de mamá ese secreto, sino a ver a quién está trayendo a la vida ese niño, ¿no? Para que se pueda conocer y traspasar ese secreto, para poder sanar. ¿Por qué? Porque quedó en un dolor, porque quedó en un conflicto, porque quedó algo ahí sin resolver. Entonces, se repara o se repite
para que en este instante, como el inconsciente es biológico, no sabe que ha pasado el tiempo, pero sí ha quedado el conflicto activo, se repiten situaciones o síntomas para poder llevar a la luz todo este dolor, estos secretos, o el que no se pudo hablar más, ¿no? Muchas veces de esta persona no se habla, para mí murió, entonces se va a buscar todos estos resentires, ¿no? Bueno, Marta te pregunta, en un tema de cáncer de piel, ¿qué pudo originarla? Bien, el cáncer de piel, todo lo que tenga que ver con la piel es el órgano más extenso de nuestro cuerpo. Entonces, todo lo que va a tener la piel es lo que me va a separar del medio externo del interno. ¿Sí? Me va a proteger de las temperaturas, yo voy a poder saber si es suave, si es rasposo, si me lastimo, ¿no? Que me va a proteger mis músculos. Entonces, todo lo que tenga que ver con la piel es lo que a mí me separa del medio externo e interno, y entonces me va a dar siempre un conflicto de separación. Un conflicto en el cual yo me siento separado, y según en dónde va a estar el cáncer de piel, si es a nivel general, si es en una zona específica, voy a ver que es un resentir que es igual a un conflicto de piel de dermatitis, pero por supuesto con mucho más profundidad, resentir, shock y de gota a gota, ¿no? Un cáncer no viene de un día para el otro, es resentires que se van agregando en el conflicto, siempre sintiéndome separada, sintiéndome aislada, o que me tengo que proteger, depende según el tipo de afección. ¿Por qué? Porque la piel se puede ulcerar, estoy buscando mayor contacto a eso que siento que me han alejado y que no tengo el calor o el abrigo de mis de mis padres, por ejemplo, o si la piel se hace para afuera o se hace un globo, estoy tratando de protegerme, ¿no? De separar, de que no me toquen, que no me lastimen. Puede ser por abuso, puede ser por violencia, o puede ser por una sensación de no querer estar en contacto con esa persona porque me trata mal, me lastima, me desvaloriza, demás. Entonces, si por ejemplo es en la cara, va a ser todo una desvalorización estética o de identidad. No me reconocen, no me reconozco, no puedo ser quien soy. Sí, si es las manos, vamos a ver esto del tema con respecto al trabajo, con respecto a todo lo que tenga que ver con mis habilidades, pero también con respecto al padre, ¿no? En los dedos también tienen diferentes funciones, y por ejemplo, en las piernas, también según la zona puede ser por tema de, también como les contaba, el tema de protección, de abuso, que no solamente puede ser de uno mismo, sino también de de transgeneracional, ¿no? O si ha sido me afecta por el sol, también voy a buscar, porque el sol representa al padre. Entonces los simbolismos, como esta computadora que les digo yo, que es el inconsciente biológico, va a unir todo lo que representa lo mismo. Por ejemplo, manos, cabeza, sol, está simbolizado por el padre, ¿no? Entonces, todas estas cosas vamos a ir viendo que según lo que va a dar el síntoma, vamos a ir buscando ese resentir desde cuando yo me sentí separada, o me tuve que proteger, o sentí que me hicieron a un lado, o no tuve la protección, ¿no? En el tema relacionado con la piel. Perdona, ahí volviendo, puede ser, yo, Pili, en caso de una mala relación con un padre, con el padre, me puedo generar un cáncer de piel. Seguro, sí. Depende del conflicto, sí, porque es un conflicto de separación. O me debo proteger, ¿sí? De ese padre, o quiero a ese papá, pero no lo tengo. Perfecto. Entonces mi cuerpo va a dar una solución biológica con la piel. Otra pregunta. Mari pregunta, ¿es por qué se originan los miomas en la matriz? Bien.
todo lo que tenga que ver con el aparato reproductor femenino va a estar relacionado con temas de hijos, ¿sí? Entonces, cuando se producen miomas, están hablando de duelos de hijos no nacidos o, la necesidad de querer tener un hijo y no poder tenerlo también, ¿no? Muchas veces con el tema de los miomas podemos estar embarazados y no darnos cuenta y tener una pequeña pérdida, pero nuestro inconsciente sí lo capta. ¿Por qué? Porque también está unido a todos los inconscientes y úteros de todas estas mujeres, en el cual hay muchos no nacidos, en el cual también quedaron en secreto por la historia, por el que dirán, ¿no? Y estos no nacidos tienen una existencia, igual que nosotros. La única diferencia es que no tienen los cuerpos, pero cuando no están reconocidos, no se los integra al clan, esa necesidad de sentir, si nosotros tenemos, imagínense, todos los conflictos por desvalorización, porque no nos ven, porque no tenemos nuestro territorio, nuestro lugar, imagínense para los no nacidos, que yo me gusta decirle los invisibles, porque nadie los ve, nadie les da un lugar, nadie les da un reconocimiento. Y sobre todo muchas veces está con todo un duelo de dolor, de culpa o de secreto, o de lo que sea. Pero aquí volvemos de nuevo. Aquí solamente venimos a mirar y comprender la historia, y el síntoma viene a mostrar para poder sanarnos en total integridad, hasta para perdonarnos lo que hemos hecho alguna vez y hemos sentido culpa o no, pero sí poder ver que el mioma va a estar contando según cada caso, ¿no es cierto? Si es jovencita y nunca tuvo relaciones y ya tiene un mioma, está contando ya historias de no nacido con respecto al transgeneracional. Pero muchas veces cuando uno ha tenido pérdidas de no nacidos, queda ese duelo y queda simbólicamente ese mioma, ¿no? Se habla que muchas veces en la época de las prostitutas, de edad del moño, no sé, de Cristo, se ponían piedras, pequeñas piedras, como simbolizando miomas también, para no quedar embarazados, ¿sí? Porque era un cuerpo extraño. Ese mioma. Y por eso muchas veces los miomas, cuando una mujer tiene miomas, no puede quedar embarazada, pero se busca el resentir en la historia de esa persona, o de mamá, o de no nacidos, porque también pueden venir contando historias de no nacidos. Muy bien, Pili. Maye te pregunta, diagnóstico de tiroides. Gracias, y bueno, y dolores de cabeza frecuentes, llevándome a migrañas. Mil gracias. Bueno, los dolores de cabeza de las migrañas, ahí se tendría que buscar, cuando es diagnóstico de migrañas, la palabra misma lo está contando, migrar. ¿Quién migró? ¿Quién se fue? ¿Quién murió? ¿Quién abandonó? ¿Quién fue exiliado? O dónde migré, dónde me fui, porque muchas veces parten cuando me fui de la casa de mamá y me fui a vivir sola, ¿sí? Entonces, es un migrar. Entonces, se busca de todos los lados con, por supuesto, como les conté, con el tema de la desvalorización intelectual, o no me siento suficientemente inteligente para solucionar este problema o este problema. No soy tan inteligente como mamá o como papá o como mis hermanos o como mis compañeros, ¿no? Entonces, toda esta desvalorización o desvalorización por mis propias ideas, porque yo pienso totalmente diferente del resto y no lo puedo comunicar porque me siento que me quitan mi lugar, me desvalorizan, o mi identidad se ve afectada. Entonces, puede estar dándose todo este tema de la migraña. Es decir, hay que buscar mucho el tema del resentir, pero cuando es migrar, hemos encontrado mucho el tema de, sobre todo de duelos, de muertes, de alguien que se fue y no volvió. Y en el transgeneracional la mayoría está, que son nuestros ancestros, que huyeron de la guerra y se vinieron, nunca más vieron a la familia, ¿no? O el padre que se fue, o el amante que dejó embarazada a esa mamá,
y quedó solo. Entonces, todas las historias que quedaron en un conflicto de migración, del que no se fue o el que nunca más vimos, puede estar llevado a cuando yo migro o yo me voy, también puede dar este síntoma. Pero sobre todo buscando con relación al padre o todo lo que tenga que ver con la autoridad en esa desvalorización intelectual o de ideas o de forma de pensar. Pili, y con respecto a la tiroides, Y la tiroides es el que, según la hipotiroidismo o hipertiroidismo, es el órgano que está relacionado con los tiempos, con el reloj. Entonces, la mayoría de las veces cuando es hipotiroidismo, vamos a buscar todos temas de tiempo que siento que todo se acelera, ¿no? Hay una mamá que tiene su hijo ya adolescente que dice que se tiene que ir de viaje 5 meses, entonces de golpe tiene que ver el dinero, tiene que ver el pasaje, tiene que ver absolutamente todo. Y de golpe el niño le dice que no, que son 2 meses. Y ese tiempo que no tiene, que no llega para poder tener todo justo, el dinero, el pasaje y demás, hace un tema de tiroides de T1, T2, en el cual hace que yo ralentice mi metabolismo para dar esa solución a que paren el tiempo. Necesito más tiempo para poder digerir que mi hijo se va o que no tengo el dinero suficiente para que pueda él irse a un viaje. Y lo quiero proteger, por supuesto. Y el hipertiroidismo es totalmente al revés. Siento que todo pasa muy rápido, todo muy rápido, muy rápido. Y todo pasa muy lento y quiero que se hagan las cosas más rápidas. ¿No? Siento que para llegar a que se termine la pandemia, por ejemplo, no voy a soportar de no ver a mi familia o no poder hacer un viaje, entonces, bueno, puede también haber temas de tiroides también. Básico, después hay mucho más, ¿no? Juan pregunta, desde que tengo 12 años tengo la cara con bastante acné, ya tengo 18 y aún sigo con ese problema y al parecer si no hago nada va a seguir así. ¿Sabes a qué se debe? Bien, el acné también tiene que ver con el tema de la piel, en el cual, sobre todo desde los 12 años, el tema de la adolescencia, viene con el tema de la identidad, el cambio, dejar de ser niñito a ser ya un varoncito con las hormonas, con el cambio, pero también esa identidad, estas hormonas que van emanando y con la voz y demás, hacen que haya una desvalorización con respecto a no puedo ser suficientemente mayor o no quiero ser suficientemente mayor. Siento que mi identidad, me siento desvalorizado con mi identidad, me quiero proteger y a través de los granos estoy tapando esta cara, estoy tapando esta identidad, pero también la vivo con una sensación de suciedad, con una sensación de no gustarme, por supuesto, y no sentir que no voy a poder gustar al resto. Es una desvalorización estética, sobre todo, pero con un gran conflicto de identidad. Entonces, ahí es donde uno va a tener que ver que también puede estar dando el tener que poner la cara, ahora que soy más grande, hacerte responsable, ¿no? Poner la cara, hacerte cargo, y siento todavía que soy pequeño o siento que no me valoran o me valoro yo para poder crear mis vínculos con respecto a mi propia identidad. Pero es normal en esto de los niños porque van a cambiando su identidad a medida que van creciendo, ¿no? Y también hay que tener en cuenta en qué lugar más de la cara lo tiene, si es en la frente. También va a estar relacionado con temas de mis pensamientos, con lo que yo pienso, con lo que yo quiero, con mis ideas, ¿sí? Que están relacionados a esa edad. El tema de la cara también puede estar relacionado con el sentir el cachetazo, el sentir el afrontar, sentir que no estoy protegido. Entonces, el acné está en 2 tiempos de reparación. Cuando sale el grano estoy en conflicto y cuando el granito empieza a salir el pus, ya está en una etapa de reparación. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando el adolescente ve que ese grano empieza a supurar,
uno cree que empeora, pero está reparando ese conflicto de identidad. Pero va a reparar con bacterias, va a reparar con el pus y va a reparar con la inflamación. Entonces, es importante poder mirar que si yo vuelvo a mirarme y digo, uy, qué horror, qué feo, no me gusta, ¿quién me va a querer así? Vuelvo a un proceso de desvalorización de identidad o desvalorización general. Entonces vuelvo a una etapa nuevamente, el grano vuelve a hacerse más grano para parar, para taparme, para reparar, y cuando me relajo, me vuelve de nuevo a inflamar y así sucesivamente. Entonces, cuando yo voy entendiendo ese proceso, voy a poder mirar mi conflicto, por qué me tengo que estar protegiendo, de qué me tengo que estar tapando, por qué veo mi tema de identidad, y cuando vea el pus, ponerme contento porque estoy reparando, estoy sanando, y no agredirme porque el inconsciente cuando mira al espejo y yo le digo algo a mi espejo y le digo, qué fea que sos, el inconsciente no sabe que yo le estoy diciendo, me estoy diciendo a mí misma. Está viendo un depredador, está viendo a alguien que dice, qué fea que sos, y estás en peligro, porque si sos fea, me van a atacar, y si me atacan, me comen, porque todavía tenemos memorias de ser mamíferos. Pilar Cubillos, ¿querés hablar? Tiene la mano levantada. Sí, ningún Sí, problema. gracias. Es que quería preguntarle a Pilar, justamente Hola, hablando del Pilar. tema de la piel. ¿Influye en algo el ciclo de la vida en el que aparezca la afección en la piel? Es decir, estamos hablando que en la adolescencia generalmente aparece acné. Puede que se vaya y a los 30, 35 vuelva y aparezca, o aparezca otro tipo de afección en la piel. ¿Es diferente ese ciclo de vida lo que me está significando desde la parte emocional? Sí, todo es emocional. En realidad, absolutamente todo. Hasta un Parkinson ahí tiene un conflicto emocional que se resuelve y ahí ya hay Parkinson curados, ¿no? Ya conocemos de codificadores que han sanado el Parkinson. Pero sí, el tema es que cuando ese acné ha producido un conflicto de identidad o de desvalorización y lo he podido traspasar, pero no lo he sanado, va a venir después otro conflicto que va a estar en relé con la piel. Es decir, la piel para mí siempre va a ser algo que necesito protegerme. Entonces, ante un conflicto en el cual yo voy a sentirme que estoy en peligro, que me tengo que proteger, o que no tengo el contacto, que estoy esperando que me amen, que me apapachen, pero siempre sentí que no me amaron, o no me apapacharon, o no me cuidaron como yo quería. ¿Por qué? Porque mamá trabajaba todo el día, papá estaba todo el día afuera, y cuando venía estaba enojado y nos retaba y nos dejaba, ¿no? Entonces yo voy a sentir después, cuando ya soy mayor, todas esas sensaciones de protección o tener que protegerme ante si me han abusado y no me han protegido, ¿no? Un abuso o algo, un shock, mi piel va a reaccionar ante esos elementos. Entonces sí puede tener otro tipo de afección, una tipo alérgeno, de alergia. En la piel depende de cuál es la afección, vamos a ir a buscar cuál es el resentir. Si es de protección, si es de abandono, o estoy buscando el contacto, ¿no? Pili, tenemos muchas preguntas, así que vas a tener que ser un poquito más sintética. Bueno, qué La difícil para epilepsia, mí. sí, la epilepsia en niños. Acá no entiendo muy bien porque, Carmen, no te entiendo mucho. Decir, la epilepsia en niños, gota en persona de 29 heredada de su padre. Y ahí nomás dice la artritis es igual que la artrosis, desvalorización y problemas con padres. Bueno, de la epilepsia en niños se habla y se busca siempre una separación brutal con la mamá. Es decir, puede haber sido en su vida del niño, del pequeño, en el cual cuando nace lo separan, lo tienen que llevar a incubadora, o la mamá la duermen y siente el bebé esa separación brutal, o arriba en el transgeneracional se busca muertes en el parto, ¿no? En el cual la mamá ha muerto y ese bebé ha quedado solo. La mayoría de las veces se busca una separación brutal, o si no, también separaciones por adopción, porque lo dieron, o
porque tuvo que estar internado o la mamá la tuvieron que internar y ese bebé perdió el contacto. Lo del otro no me acuerdo. La artritis es igual que la artrosis, desvalorización y problemas con padres. El tema es que la artrosis no solamente va a estar en las manos, ¿sí? Y no solamente tiene que ser con el padre, sino también puede ser en relación a mi trabajo, ¿no? Siento que no hago bien las cosas o que siento que no me valorizan por lo que hago. La artritis y la artrosis, mira, no me... tiene diferente resentir, pero siempre está hablando de una desvalorización. Creo que la artrosis es más de la persona que es exigente pura, puramente exigente y quiere que todo sea perfecto. Y como todo quiere que sea perfecto para ella, es muy crítica, no solamente para ella, sino para los otros. Entonces, esas personas que se están viviendo viviendo la vida para otros, pero en cuanto no me hagan las cosas a mí, estoy sintiendo esa crítica, esa desvalorización de que no me hacen, que no me miran, que no me ven cómo hago las cosas. Entonces, a diferencia de la artrosis, creo que era esa. Nunca me acuerdo si es artritis o artrosis, pero es la diferencia de una que es una persona muy controladora y muy crítica, ¿no? Y quiere todo perfecto. Y por supuesto para ella es súper archiperfecta y no deja ningún defecto. Entonces continuamente se siente desvalorizada porque nunca llega a ese valor propio del que todos tenemos. ¿Otra cosa? Sí, Sandra te pregunta, la biodecodificación entonces es encontrar el origen de la enfermedad y al hacerlo consciente se sana, quiere validar su comprensión. No solamente haciéndolo consciente, no pasándolo solo por la mente, sino hay que ir a esa emoción oculta que ha quedado impregnado en el cuerpo, ha quedado en ese conflicto, en ese momento en el cual uno lo ha vivido como un bioshock. Es como sentir que pasó algo que no tuve la oportunidad de poder expresar, pude decir, sentí que no tiene solución y que me agarró de repentino, de golpe. Entonces, esa emoción que puede ser de ira, de enojo, de miedo, de angustia, tristeza, queda anclada en nuestras memorias. Y vamos a ir repitiendo esas mismas sensaciones, esas mismas situaciones que muchas veces, como el inconsciente biológico, conoce los símbolos, como les contaba, del Padre, del Sol, de las manos, ¿no? De la cabeza, pero nosotros no lo podemos comprender a eso. Vamos a ir creando diferentes situaciones que va a estar relacionado con esa misma situación, pero vamos a ver que son diferentes escenas. Pero para el inconsciente es lo mismo, y vamos a vivir esa misma emoción. Eso se repite, por eso buscamos en ciclos biológicos memorizados, hasta que le encontramos una solución. Y en la biodecodificación, ¿qué hacemos? Vamos a ese pasado donde quedó esa emoción oculta, en esa situación en el cual no se pudo expresar, quedó en el dolor, si sintió el abandono, si sintió el abuso o el rechazo, ir a darle el potencial para que pueda vivir esa emoción y pueda retrucarla, pueda pasar y sobrellevar ese abrazo, esa contención, si tuvo un abuso, ir a defender y que vengan los padres a defenderlas y demás. Entonces, esa emoción de que no estoy sola, de que no estoy desprotegida, o que me quedé con el enojo porque me dejaron o porque era injusto, vamos a sanar todos esos aspectos. María te pregunta, me viene una enfermedad autoinmune, esclerodermia a mis 38 años. ¿A qué se deberá? Bien, las enfermedades autoinmunes están hablando de un conflicto de gran desvalorización propia. La esclerodermia, no me acuerdo bien, habría que buscar el resentir de la esclerodermia, pero está contando de algo que yo no me puedo defender y siento atacada en algo por sentirme totalmente desvalorizada. Es la básico porque no me acuerdo bien de la esclerodermia, pido perdón por no ver el resentir, pero la mayoría de las autoinmunes pasa esto, no me puedo defender, entonces mi cuerpo no se puede defender de
Después de lo que... dejamos tu número de teléfono y cualquier cosa Sí, te ningún mando un problema, mensajito eso y le amplias pero la se va respuesta. buscando desde eso. Por ejemplo, la púrpura, que es un autoinmune, también, pero es a nivel sanguíneo. Es una gran desvalorización de no poder unificar el clan, de sentir que estoy fuera de lado, que no tengo defensas, que no puedo defender mi lugar dentro del clan, ¿no? Bueno, otro. Ingrid pregunta, con el tema de las alergias, rinitis, entiendo que es algo por lo cual uno rechaza, sin embargo, no es algo a lo que haya podido contestar. ¿Qué estoy rechazando? Y estoy viendo que mi hijo de 8 años está igual que con esa alergia. Bien, el tema de la rinitis, como está con el tema del olfato, vamos de nuevo a todos nuestros programas de mamíferos, en el cual todos los mamíferos, ¿qué hacen? Huelen el peligro. A través de la nariz huelen el lugar, el marcaje, pero también pueden oler si hay peligro en su territorio. Entonces, a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. En las rinitis alérgicas ha pasado un conflicto en el cual yo no he olido el peligro y algo ha sucedido. Puede ser desde un abuso a un acontecimiento en el cual no me lo esperaba, y eso resultó desencadenado como alguien que falleciera o me abandonaran o haya producido un tema económico nefasto en la familia y bueno, he vivido desde pequeña ese conflicto con papá y mamá y mejor se separan, por ejemplo. Entonces yo siento esa gran desprotección, ese terror de haber vivido ese abandono. Entonces, ante ese conflicto que quedó una emoción oculta de miedo y de peligro sobre todo, mi nariz va a reaccionar haciendo mayor moco, produciendo mayor moco para yo poder oler más el peligro, porque la otra vez no lo pude oler. Entonces mi biología me va a estar dando esa solución. ¿Por qué? Porque estoy continuamente en estrés, en peligro, en que tengo que estar acechando, oliendo a ver si el lugar donde estoy es peligroso o es seguro. Entonces, todavía se sigue viviendo ese peligro inconscientemente y por supuesto la pequeña es el espejo de ella, está en ese mismo resentir y tiene el resentir la pequeña, pero cuando uno trabaja sana la mamá y sana la pequeña. Eso es lo maravilloso de todo esto. Otro. Mónica pregunta, ¿qué me puedes decir con respecto al cáncer de cuello de útero en hermanas? Se ve que varias hermanas tienen esa patología. ¿Será así, Mónica? Si podés confirmar. Bien. Hola, sí, hola Mili, Hola, hola Pilar, ¿cómo hola. están? Un Sí, gusto. mi hermana tuvo cáncer de cuello uterino, ella trascendió con ese cáncer y luego me dio a mí, ya hoy en día no lo tengo, pero sí, las dos lo tuvimos. Mónica, ¿estás casada? No, señora, soy ¿Soltera? soltera y no tengo hijos, sí, sin hijos. Mi Bien. hermana sí tuvo dos y una pérdida. Perfecto. Con el cáncer de cuello de útero, está hablando de una protección, porque como es en la zona donde entra el macho, ¿sí? Es un conflicto de protección. Puede ser transgeneracional, porque vienen varias hermanas, y este resentir está dado por estas hermanas, en el cual hay un conflicto de no tengo el macho que deseo, o está hablando de abusos sexuales, pueden ser por la misma pareja en esas épocas, acuérdense, en las épocas de nuestros abuelos y demás, los casaban con los maridos y si tenían, era una violación, iban al cura y los mismos curas le decían, señora, es su marido, usted algo habrá hecho o se la tiene que ganar, ¿no es cierto? Entonces vienen desde todo lo que tenga que ver con cuello de útero, de esa protección. Estoy protegiendo el tema en las relaciones de macho, pero también puede ser también con el tema de embarazos y no nacido, pero eso lo tendría que ver bien porque no quiero decirte mucho, pero sí es siempre viene con una reparación ante un conflicto de no tener el macho que deseo,
o tener que protegerme de eso. Aunque no tenga marido, aunque no tenga hombre, aunque no tenga, es el resentimiento, es esto de necesito tenerlo y no lo tengo, o el que tengo no me gusta y quiero rechazarlo, ¿no? Pero no puedo o no se da. Bueno, Pilar pregunta, cuando hay enfermedades como la diabetes que traen con el tiempo otras enfermedades como infección urinaria, etcétera, ¿cómo se puede abordar? Se abordan en diferentes, cada diagnóstico se forma diferente, porque son diferentes resentires. Como les contaba, el tema de lo urinario va a estar dado en marcaje de territorio. El tema de la diabetes va a estar relacionado con todo lo que tenga que ver con el amor, porque el azúcar está simbolizado con el amor. La palabra diabetes viene de la palabra de casa dividida, ¿sí? Entonces, mayormente viene de padres, de parejas, en el cual hubo un amor parental violento y ese niño convive con ese amor. O una madre autoritaria o un padre en el cual siento que ese amor que tengo no lo quiero, yo quisiera otro tipo de amor, ¿no? Y me hace daño, me hace mal. Entonces, está simbolizado con el tema del azúcar y también el azúcar, que tiene que ver con el tema de la insulina, es la llave que entra a la célula, también está en el medio sanguíneo. ¿Por qué? Porque también me siento en peligro. Este amor no solamente no quiero, sino que puede llegar a ser doloroso y también, bueno, ahí se busca temas de abusos o temas de repudios y cosas que han pasado. Pero teniendo en cuenta este desamor, por supuesto, me siento desvalorizado, siento que a lo mejor no puedo tener mi territorio, mi lugar, y venga afectado con esto del otro diagnóstico, ¿no? De la parte urinaria. Y bueno, Ana creo que ya te contestó cuando habló de la epilepsia, porque pregúnteme, mi hija sufre de epilepsia de los 13 años, ¿qué puede significar? Ya lo dijiste recién. Bueno, si es a los 13 años, ahí hay que buscar, si aparece a los 13 años, hay que buscar la muerte a lo mejor de una mamá que muere abruptamente o se separa esa niña de 13 años. Acuérdense que venimos también de niñitas que vienen de Europa a los 13 años, separadas de la madre. En Entonces, el árbol. Es transgeneracional, sí. En el árbol. Y a no ser que haya tenido otra cosa. Ataques de ansiedad, pánico y depresión. Diego pregunta. Bien, son conflictos de gran estrés ante un conflicto que se desencadenó en un momento de la vida. Puede ser de la persona, desde a partir de que empieza el síntoma, hay que ir para atrás. En todos esos acontecimientos en el cual ha vivido un shock, algo que ha creído, ha sentido que se podía morir o que podía morir a alguien. Entonces, en los estados de ansiedad está contando esta sensación de peligro, pero lo que me está mostrando, si fue un miedo a morir, algo que creí de que me iba a morir o que me hubiera pasado algo, mi cuerpo en el estado de ansiedad es muy importante que lo puedan relacionar con el tema de que cuando yo empiezo a sentir las palpitaciones en el corazón y no me entra el aire, es porque el corazón me está diciendo, quédate tranquila, Pilar, te estoy latiendo, mira, estás más viva que nunca. Y cuando siento que me falta el aire es porque me estoy hiperventilando y no me entra más aire. Entonces, es ahí cuando yo tengo que empezar a relajarme y sentir que no me voy a morir, que estoy en un estado de alerta. Mi cuerpo está en alerta, ¿por qué? Porque hay algo que simbólica e inconscientemente ha vuelto a aparecer en ese instante cuando yo tuve un bioshock, sea mío o bueno, si ya de grande aparece esto, hay algo en el cual me ha pasado también puede ser desde un abuso o una pérdida. De golpe me avisan de la muerte de alguien y yo siento que me muero, que no puedo seguir viviendo. Entonces, ese acontecimiento que también el inconsciente va a relacionar como una foto, sacando fotos, si fue de día, si fue de noche, qué colores tenía el lugar, ante lugares parecidos donde yo estuve en ese bioshock, ahí voy a volver a tener esos estados de pánico. Por eso muchas veces dice, bueno, pero si yo estaba bárbaro y de golpe
Me agarró el estrés y el pánico. Bueno, hay que ver dónde estaba, cómo estaba y cómo fue ese primer hecho donde sintió ese peligro inminente en el cual su inconsciente ahora está en alerta, está mirando si cambia colores, si de día, si de noche, si hace frío o calor, va a saltar la alarma para avisarme que estoy en peligro de muerte. Y el tema de la depresión está contando duelos, temas a diferencia de la ansiedad, que es miedo al futuro, la depresión viene por duelos, temas de territorios del pasado, ¿no? No queda en duelo por el que se fue, por mi historia de territorio. Bien, bueno, esta es media larga, Pili. Dice, Oswaldo pregunta, mi tema no es de enfermedad, sino más bien de una relación con mi padre. Estuve 30 años sin convivir con mi padre y soy hijo de madre soltera de una relación extramatrimonial. Cuando cumplí 31 años, hablé con él, todos de una postura de amor, perdón y comprensión. Yo ya había hecho consciente la falta que había hecho en mi vida desde la parte afectiva y de abandono. Con mis parejas replicaba el abandono. Ahora que siento que está sanada esa parte del padre, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué sigue cuando uno ya sana ese tipo de relaciones? Hace poco tuve un tema de infidelidad de mi pareja. Se fue con alguien más y mi primer pensamiento fue, yo ya había sanado este tema de abandono con mi papá. Entonces me ha llevado por un torbellino tratando de entender si viene por ahí o es algo más. Disculpa de antemano si la pregunta no viene al tema. Oswaldo. Y ahí yo te diría que tenés que seguir trabajando el tema de abandonos, ¿no? Porque todo tipo de abandono siempre está relacionado con ese abandono principal. Cómo lo vivió mamá cuando vos estabas adentro de la panza y viviste esa relación y encima siendo varón venís a representar a ese hombre, ese padre, ¿no? Que seguramente estás en reparación, sos un hombre súper fiel, que no va a abandonar a sus mujeres, pero estás viviendo desde el otro lado ese abandono de estas parejas, ¿no? Entonces todavía sigue ese dolor, sigue toda esa historia en el cual necesitas ocupar tu lugar, ¿no? Bien. Y no seguir repitiendo la historia de mamá. Esther pregunta, ¿el Alzheimer en biodecodificación qué lo genera? El Alzheimer lo genera un conflicto muy, muy grande que no ha podido olvidar. Esa persona puede ser en la niñez, puede ser por algo en el cual es tan doloroso y sigue tan activo que cuando ya va avanzando la edad y se sienten más solo, esa sensación de estrés sigue cada vez en más actividad. Entonces, es mejor olvidarse de todo porque el inconsciente no puede decir, bueno, esto sí, esto no, pero así disminuyo el extremado estrés que tengo por ese conflicto que todavía sigue estando en mí. Y también se habla mucho de personas que tienen mucho miedo a morir. Entonces, como que van de a poco separándose, ¿no? Pero en biodecodificación se habla de esto, de un conflicto traumático terrible que no han podido olvidar, aunque conscientemente no se dan cuenta, pero emocionalmente sí, entonces se olvidan. Nuestro abuelo. Contarle de, Claro. de nuestra abuela. Nuestra abuela, Milagro tiene toda la razón, ella tuvo un gran dolor. Su papá, cuando ella tiene 9 años, sus padres se separan y su madre, por infidelidad, ¿no? Y entonces su madre, mi bisabuela, decide expatriarse, porque en esa época en Uruguay se podían divorciar, pero ellos que eran católicos apostólicos romanos, para ellos era un dolor muy terrible. Entonces, para esta mujer decide expatriarse a Argentina diciendo que este hombre para nosotros muere. Y esta hija, en fidelidad para mantener el amor de su madre, queda en fidelidad y para ella también dice que este hombre muere, pero no como una mujer, sino que es una niña de 9 años. Entonces ese dolor de esa niña de tener que tomar una decisión por fidelidad a su madre, luego ella, porque nunca lo perdona, nunca lo fue a ver, nunca lo habló, mi mamá se crió creyendo que ese abuelito había muerto y porque por eso no hablaban, y de ese tema nunca se habló, mi mamá tampoco habló de eso.
Entonces, esta abuela, en ese dolor, en ese conflicto que no pudo reparar, bueno, también ella queda con Alzheimer y muere de Alzheimer. Otro. El fibroadenomas, bulto benigno más común en el pecho femenino, ¿a qué se debe? ¿En qué pecho? Rosana, ¿en qué ¿Derecho o pecho? izquierdo? ¿Derecho? ¿Nos podés decir? Izquierdo. Izquierdo. ¿Y sos zurda o derecha? Derecha. Derecha. Bueno, hay que ver que cuando somos derechos, los pechos tienen lateralidad, es decir, el pecho derecho va a estar relacionado con mi pareja, con mi pareja y con mis padres cuando son grandes, mi papá cuando son grandes. Y el pecho izquierdo tiene que ver con mi nido, mi lugar, el nido, mi casa y mis hijos, la protección. Y todo como eso es mama, viene de dar de mamar a nuestros hijos, es de proteger, porque con la leche protegemos la inmunidad de nuestro bebito. Todo va a tener referido a la protección, ¿sí? O si me dijiste que era izquierdo. Izquierdo. Bien. Sí, izquierdo. ¿Y si no tenés hijos? La mayoría de las veces hay un No. conflicto de no poder proteger a mis hijos o no poder proteger el nido. ¿Y si no tenés hijos? Y si no tenés hijos, son hijos simbólicos. Puede ser un sobrino, puede ser el hijo de un ahijado, alguien que yo lo tomo como un hijo, hasta un perro, o un trabajo que lo vivo y lo tengo como un hijo, un libro que creé y siento que me lo perdieron. Hice un libro y me lo quitaron, no me lo dejaron reproducir. Algo que pase con los hijos que lo siento como un hijo. ¿Sí? Y si no, también tiene que ver con el tema de proteger a un sobrino, a alguien que yo vea como a un hijo, ¿no? Y también vamos a buscar tema con la madre, pero siempre mayormente es algo que yo vivo como un hijo, que quiero proteger, o alguien que lo vivo hasta un animal, un perro, que lo vivo como hijo, aunque no tenga ni perro, pero sea muy perrera, y veo que esos perros están desprotegidos. Hay que ver el Bioshock desde cuándo y ir mirando de ese lugar y con respecto al nido, al no poder ser protegida, también ni poder proteger. Gracias. De nada. Bueno, si hay otros que quieran hacer una pregunta, si no, ya contestaste un montón, Pili. Sí, no tengo idea la hora. 1 hora y media ya llevamos. ¡Oh! ¡Qué bárbaro! Bueno, no sé si hay alguien más que quiera preguntar por ahí, que tenga alguna duda. ¿Podrías? Bueno. No sé quién, si hay alguien más que pueda preguntar algo. Bueno. Acá, Ingrid. Ingrid quiere preguntar. A ver. Sí, Ingrid. Ya, ¿me escuchan? Bueno, en ¿Sí? realidad esta duda, más que para mí, es por una amiga, ¿no? O sea, a ver qué tiene que ver. Tú sabes que el niño está en quimio porque él desde pequeñito le detectaron un tumor en su cabecita, lo operaron, y por la zona en que estaba ubicado no pudieron extraerlo completamente. Pero a medida que empiezo a andar en la historia de ella, la mamá murió de cáncer por parte del niño, es la abuela del niño, pues. La abuela del niño por parte del papá también murió de cáncer. Total, que yo pongo a ver, uy, toda su familia, casi todo el mundo muere de cáncer. Eso más o menos como que es una historia familiar que tiene que sanar el niño, o más o menos eso. Tiene que sanar la mamá. Tiene que sanar la mamá. El niño es el síntoma. Pero esa desvalorización, acuérdense que la cabeza tiene que ver con el padre, pero también tiene que ver con el tratar de solucionar problemas, de sentirse desvalorizados con el tema de la identidad, pero no lo tiene el niño, lo tiene la mamá. Y más si ella ha vivido un papá que se ha fallecido, ¿no? Y la historia de su abuela o su madre, hay que ir por ahí. Porque también la cabeza de la familia puede estar dado por la mamá, por no tener padre. Bueno, Ana te pregunta, Okay, que gracias. lleva... De nada. Gracias, Ingrid. Ana te pregunta que dice, llevo 16 años con un dolor en la pierna derecha, sin diagnóstico alguno. Bien.
bueno, habría que ver qué parte de la zona de la pierna derecha también. Anita, ¿querés explicar un poco, Anita? Ana. Ana María, ¿querés preguntar, ser más específica en tu consulta? A ver. De la rodilla hacia abajo en la parte de atrás. Bien. Bueno, hace 16 años. Siempre cuando hablamos temas de los pies, vamos a ir a buscar el resentir con la mamá. ¿Sí? Más cuando es de la rodilla para abajo, es desde la rodilla tiene hasta fecha, tiene desde los 15 años para abajo. Y es el tema del avance, el no poder avanzar, ¿no? Creo que está relacionado en la parte de los gemelos, ¿no es cierto? Bueno, también hasta hay que vivir, hay que ver hasta buscar gemelos no nacidos, perdidos, y todo lo que tenga que ver con tu avance, con respecto con la función materna o con respecto a tu mamá. Que no pudiste avanzar o no, que no podés avanzar o sentís que estás anclada. Y si te duele la parte de los músculos, está hablando con el resentir de total impotencia, ¿no? Me siento impotente para dar el paso, porque el pie derecho es el que da el paso, ¿no? De no poder despegarme de mamá o tener que estar muy pegada a mamá. Pero es la fuerza, la potencia que me está hablando, y ahí habría que buscarlo desde los 15 años, ¿no? Para atrás. Y si no tenés mamá, si ya no lo tenés a la mamá, lo mismo, se busca... Claro, porque es desde los 15 años. ¿No la tuvo la mamá a los 15 años? No sé. Hay que ir al tiempo, a esos momentos, o por esto de no poder avanzar por el tema de mamá. Hay que ver cuándo no la tuvo mamá, cómo fue la relación con su mamá, pero es el avance, es todo lo que tenga que ver con la madre tierra, va a estar simbolizado la madre, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con Sol, con el dios Inti, va a estar relacionado con el padre, porque está relacionado con Dios. ¿Sí? También con el tema de, bueno, de lo que estábamos hablando de la cabeza, pero las manos va a estar con el Padre porque se hacía el alabanza al Dios, ¿no? Al cielo, y los pies con la Madre Tierra. Por eso todo lo que está relacionado con los pies se buscan las obligaciones de la madre, la relación con la mamá, pero si viene desde las rodillas también, si duelen las rodillas, es todo lo que está hablando de obligación, ¿no? Me tengo que arrodillar hacia. Pero si es desde la rodilla para abajo el dolor y es nivel muscular, porque también depende si es hueso o depende si es músculo, si es muscular estamos hablando de impotencia, impotencia para dar el paso, para avanzar, yo como mamá ahora, o con el tema de no tenerla a mi mamá o lo que pasó. Pero si es en tema de huesos, vamos a estar hablando de desvalorización, no impotencia. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, si no iremos a ver si acá hay otra vara. Dice Rosana, y el dolor de cadera derecha, no sé si será problema de hueso o muscular. Bueno, eso es importante poder mirar si es muscular o de cadera, porque la cadera tiene, bueno, mucho resentir, está hablando sobre todo el bamboleo de cadera de lo que es la sexualidad, ¿no? Cómo yo me veo, y si es, por supuesto, de hueso, va a ser desvalorización a nivel sexual, ¿sí? Cómo estoy viviendo yo con mi pareja o como yo como mujer, ¿no? Si no tengo una pareja, si no encuentro una pareja, si no soy deseada o me quiero separar de mi pareja, pero también si estamos hablando de cadera general, también todo lo que simboliza adentro de esa cadera está el útero, está el bebé, está los hijos o los no nacidos. ¿Sí? O también desde los abusos sexuales, que puede ser propio o transgeneracionales. Pero mayormente cuando es la zona de la cadera, se está hablando de una desvalorización sexual, que puede ser por la edad, por el momento que uno está pasando, o porque no encuentro pareja, o porque siento que mi vida sexual no está siendo satisfecha, o todo lo que tenga que ver con desvalorización con respecto a ser mujer también, ¿no?
Bueno, si no tienen nada de más preguntas, le damos de nuestro agradecimiento por haber Lili, compartido una aquí. preguntita chiquita. Sí, todas las que Sí. quieras, Sandrita. Tan bella, gracias. Pensando en en la enfermedad que tuvo Gerardito, que fue Guillain-Barré, mi hijo pequeño, bueno, mi hijo de pequeño, como a los 6 años también sufrió, quedó en incógnita si fue miositis o si fue Guillain-Barré. Él, ahora que Pilar hablaba de los dolores en los gemelos, él después de que pasó ese episodio en su... ¡Ah! Espérame que se me disparó la alarma, lo siento, perdón. Él sufrió esa enfermedad, la superó y después quedó con un dolor en los gemelos. Entonces, pues como quedó en incógnita, no sé cuál de las dos enfermedades fue, si fue Guillain-Barré o si fue miositis. Pero el dolor quedó en los gemelos. Bien, tu hijo pequeñito, 6 años. Realmente desconozco las dos enfermedades, las tendría que buscarte, te soy sincera. Mirarías el resentir de los gemelos que está hablando del tema de la fuerza. Los gemelos es el que hacemos también la fuerza para saltar, para dar el salto, pero también buscaría ahí un tema si él puede haber sido un gemelo no nacido. ¿Qué quiere decir esto? Es muy natural, es muy común que los embarazos la mayoría de las veces sean gemelares. Pero ahora con la tecnología de las 4D se están pudiendo ver que casi el 75% de los bebés pueden ser un embarazo gemelar, pero se pierde, se absorbe, o el famoso tuvo una pérdida y el médico me dijo que no es nada, ¿no? Entonces, pero para el inconsciente todo se simboliza y se relaciona. Entonces, hasta el nombre de los gemelos también se sabe estar buscando un gemelo perdido, un gemelo no nacido, que ni nos hayamos dado cuenta como mamá, ¿no? Pero podés haber tenido una menstruación o una pérdida o se reabsorbió, o sea, no tenemos ni síntomas, pero se busca a través de la reprogramación uterina cómo fue ese embarazo y si hay un gemelo perdido para ver si el síntoma está hablando. Y si no, ir a buscar en vos todo lo que habla de impotencia, lo que es dar el salto, el avanzar, ¿no? Con respecto al síntoma de tu hijo, porque está en mamá y en papá. Siempre es mamá porque el niño es el que está en contacto directo con mamá, pero muchas veces en las sesiones nos vienen los papás y trabajamos con los papás y los niños se curan lo mismo, ¿no? Pero sí poder mirar desde esa simbología eso, ¿no? Esa impotencia, ese dolor, ese poder avanzar y dar el salto, y podés mirarlo también con respecto a mamá, ¿no? Tu mamá, o como mamá, función mamá. Gracias, Pilar. Vale. Pero Guillain-Barré y miositis siempre va asociada a inflamación en los músculos. Ah, perfecto. Entonces está hablando de un conflicto de impotencia, ¿sí? De gran impotencia. Gracias, no se te Pilar. escucha, de nada. No se te escucha, Mila. Había leído ahí de los dolores menstruales. Los dolores menstruales están contando, cuando es de una niñita, una es muy niña, está contando muchos conflictos de desvalorización sexual con respecto a la mujer, el transgeneracional, ¿no? Todos, desde los no nacidos, pérdidas, abortos, hasta abusos o todo lo que está vinculado con la desvalorización en la mujer, ¿no? Sentirme que a partir de ahora, dejar de ser niña y cuando soy mujer, en las historias, bueno, uno hay que ya protegerse, que no quedar embarazada o que no te abusen por el tema de los hijos. Entonces, historias de mucho dolor transgeneracional, la mayoría de las veces se producen las menstruaciones dolorosas, porque hay dolor en esa historia, hay duelos, hay sangrados, hay que limpiar historias, pero con mucho dolor.
Entonces hay que ver la historia de arriba. Cami, ¿querés preguntar vos o te leo la pregunta? Bueno, Mili, gracias. sí. Mili, gracias. Sí, es que la pregunta está un poquito medio cortada. Mira, Pilar, toda la vida he sufrido de dolor como en la cintura, en la espalda, la parte baja, como a la altura de la cintura, ¿no? De chiquita me trataron como de pie plano, que no tenía mucho arco, pero bueno, y tuve plantillas y hacía gimnasias, ejercicios de eso, mover la pelotica con los pies para sacar el arco, pero hoy en día cualquier movimiento, si camino 2 cuadras, el dolor de cintura es inmediato. ¿Eso querrá decir algo? Gracias. De nada. En la zona que vos estás hablando es la zona del sacro, de las últimas L, donde están los momentos sagrados. Habría que buscar historias, como sos muy pequeña y fuiste muy pequeñita con esos dolores, ir a buscar las historias de momentos sagrados. ¿Cuáles son los momentos sagrados que quedaron en conflicto? Nuestra gestación, o sea, una gestación, de un no nacido, de un bebé que no pudo nacer antes que yo, un nacimiento, una muerte en un nacimiento, o en un momento de puede ser a los 15 años, cuando ya dejamos de ser niñas, ya nos preparaban antes en la época de los abuelos, se casaban de un lado con la muñeca, del otro lado con el marido. Y después todo lo que tenga que ver con ser padres, tener una casa, después tener ser abuelos, ¿no? La descendencia y la muerte. Un momento sagrado es cuando ha pasado algo en un momento muy importante que esos momentos sagrados se han ritualizado a nivel de la cultura, en el cual un nacimiento es la esperada, uno festeja cuando nace ese bebé, un cumpleaños de 15, el casamiento, todos han sido ritualizados, pero son momentos muy importantes para la supervivencia del clan. Entonces, si ha pasado un trauma, un dolor, una muerte, un duelo en uno de los momentos sagrados, mientras bueno, sucedió en eso, va a resentir lo que es el sacro, porque viene de lo sagrado. Pero si es un poquito más arriba, va a estar hablando con el tema de la relación de pareja, pero si sos pequeña, eso tiene que ver en relación con mamá y papá, o con todo lo que tenga que ver con los pares, es decir, con hermanos, compañeros, primos, todo lo que están a mi par, a mi alrededor. Pero siendo pequeña yo buscaría más en el embarazo de mamá, o si hubo una pérdida, o qué conflictos tuvo mamá, un duelo, una muerte, algo que le sucedió cuando estaba embarazada de vos, o con respecto a su pareja, y en el cual ahora lo podés estar llegando a resonar. Y sobre todo con el tema del avanzar al futuro. Avanzar, por eso el caminar una cuadra, 2 cuadras, está simbolizado en el tema del avance, del ponerme en pie y avanzar, por eso me duele mucho la cadera. Y también está relacionado con el dinero, la economía, cómo se estaba viviendo cuando eras pequeña y ver cómo estabas viviendo ahora, si está algo relacionado en todo lo que tenga que ver con lo económico también. Muchísimas gracias, Pilar. Muy, muy interesante. Muchas gracias. Bueno, gente. Ceci, tengo la mano levantada. Ceci, ¿querés, Cecilia, hacer una pregunta? Tenés que desactivar el micrófono. Ahí está. Adicciones, Pilar. Mi adicción al tabaco, que tanto trabajo y sigo así. Y bueno, todo lo que tenga que ver con adicciones es el no poder decir, ¿no? El no poder expresar algo que queda en un vacío. Pero con el tema del tabaco es algo que se está buscando a través del humo, o estoy poniendo una pantalla para separarme de eso que me trae en conflicto. Pero muchas veces nos han dicho que hay que buscar
todo lo que tiene que ver con la persona que fumaba. ¿A quién estamos trayendo en el transgeneracional? Puede ser a nuestro padre, pero puede ser también al padre para mi padre. Es decir, el que fumaba era el abuelito, aunque yo no lo conocí, o si era la abuelita y no lo conocí, pero le estoy trayendo para que papá me quiera, para que mamá me ame, ¿no? Estoy trayendo ese humo a esa presencia, a ese ser, ¿no? Que se lo está necesitando. Y si no, también es esto, estoy poniendo una pantalla a lo que no quiero ver, a lo que siento que no puedo expresar, que me siento separada, y como es una adicción, es un vacío, estoy tratándolo de llenar a ese vacío con ese humo, ¿no? Por eso necesito cada vez más, porque no se llena, ¿no? Porque es otra cosa que estoy esperando llenar, eso que no pude expresar, no pude decir, desde cuando empecé a fumar, ¿no? Ahí es donde yo empiezo con el síntoma, y siempre me lo va a estar llevando a situaciones porque siempre voy a querer llenar cuando estoy contenta, cuando estoy triste, cuando estoy ansiosa, ¿no? Cuando ya llega a ser ya muy adictivo, bueno, ya porque viene ya en el hábito, pero siempre viene por un no poder expresar, no poder decir, una amargura, un dolor o un vacío, ¿no? Gracias. De Me nada. gustó la otra que me dijiste, porque eso es lo que siempre trabajé, el vacío, el tapar, que mierda tapo, bueno, terapia toda la vida, pero esto de copiar a un abuelo no conocido eso me resuena mucho en este momento. Gracias. Buenísimo. Bueno, te vamos a dar las gracias, Pili, por toda la información que nos diste. Bueno, estuvo me muy bueno. Espero ser útil. Esta grabación va a quedar colgada en Telegram para el que lo quiera ver, y bueno, le agradezco a todos los que estuvieron presentes, y bueno, esperemos seguir en otros conversatorios, en otra vuelta si alguien lo necesita o lo pide. Muchísimas gracias a todos. Mil gracias. Muchísimas gracias a todos por haber estado. Muchas gracias, y Mili, y bueno, familia, por supuesto. Pero gracias, fue muy hermoso poder tener esta experiencia con ustedes, y bueno, con mi hermosa familia. Mila, gracias por confiar en mí. Un beso a todos, y les damos muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Mila. Muchísimas gracias, Pilar. Muchísimas gracias, Mili. Feliz. Bueno, cortamos ya, no sé. Sí, deseo de tener